Hoy vamos a convertir una humilde escalivada en un plato de restaurante de alta cocina. Te enseño a hacerlo, paso a paso, capa por capa. Hemos empezado limpiando las sardinas, retirando la cabeza y las vísceras. Ahora, con la ayuda de un cuchillo pequeño y bien afilado, sacamos los lomos extrayendo la espina central, pero procurando que la cola se mantenga junto a la espina. A continuación, se sumergen los lomos y las espinas en abundante agua con hielo durante 1 hora aproximadamente, para favorecer el desangrado. Aquí puedes ver el resultado. Pasado ese tiempo, se secan bien los lomos con papel absorbente y se repasan las sardinas para eliminar posibles restos. Se cubre el fondo de un recipiente con una capa fina de sal. Se colocan los lomos con la piel hacia arriba y se cubren completamente con el resto de sal. Se introducen en el frigorífico durante 1 hora. Mientras tanto, se colocan las espinas en un bol y se cubren con leche entera. Se reservan también en la nevera. Esto les dará un plus de blanqueo y las ablandará. Transcurrido el tiempo de curado, se retiran los lomos de la sal, se enjuagan suavemente en un bol con agua limpia y se vuelven a secar con un papel de cocina. La salsa bilbaína es una salsa vasca de elaboración sencilla pero intensa en sabor. Esta salsa a base de ajo, guindilla y aceite de oliva realza todo tipo de pescados. En un cazo se disponen los ajos laminados y las guindillas junto con el aceite de oliva. Se calientan a fuego medio y se rehoga hasta que los ajos estén ligeramente dorados. Se apaga o se retira del fuego y se deja templar unos minutos antes de añadir el vinagre. Antes de marinarlas en la bilbaína, secamos con un paño los lomos de sardina. Si este tipo de cocina es de tu gusto, ya sabes, suscribirte, dejar un like y compartirlo es como brindar con un buen vino. Se agradece y se disfruta. Las colocamos en un recipiente a poder ser de cristal. Vertemos por encima la bilbaína. Las tapamos y las dejamos marinar durante al menos un par de horas. La escalivada es un plato top de la gastronomía catalana. Escalivar quiere decir asar verduras, en este caso pimientos y berenjenas. La tradición demanda asar las verduras a la brasa. Hoy lo sustituiremos por el grill. Sé que no es igual, pero da unos resultados muy aceptables. Se van girando las piezas conforme la piel de los pimientos y las berenjenas se vayan quemando ligeramente. Los tomates los he retirado pasados 10 minutos. El tiempo restante dependerá de cada horno. Una vez asadas las verduras, se dejan templar en la misma bandeja. Cuando estén listas, cuando estén templadas, se pelan quitando pieles y semillas y recuperando sus jugos interiores y los de cocción. Además del pimiento y la berenjena, la escalivada suele llevar cebolla. Para la receta de hoy no vamos a utilizar. Los pimientos y las berenjenas se colocan sobre una rejilla con una bandeja debajo, para seguir recogiendo los jugos mientras se siguen enfriando. Se dejan reposar el máximo tiempo posible. Se pesa la cantidad de jugo de cocción disponible y se hidrata una hoja de gelatina por cada 100 gramos de líquido. Se calienta ligeramente el jugo y se disuelve en él las hojas de gelatina. Para hacer la vinagreta se pelan los tomates, se retiran de piel y de semillas y se cortan en brunoise. Mientras tanto se pican a cuchillo y a trozos gruesos las avellanas tostadas. Incorporamos el aceite de avellanas, el vinagre balsámico blanco y el aceite de oliva virgen extra. Removemos todo el conjunto, le agregamos una cucharadita de cibulet y rectificamos de sal y pimienta si es necesario. Partimos el pan de gambas a trozos gruesos y lo trituramos con la ayuda de un molinillo de café. Nos debe quedar un polvo grueso como de arena. Una vez triturado, lo dejamos en un bol. Escurrimos las espinas que estaban sumergidas en leche.
colocamos el pan de gambas triturado en un tupper con tapa. Añadimos las espinas escurridas y movemos para que queden bien rebozadas. Las reservamos así tapadas. A continuación, cortamos en tiras del tamaño del molde las berenjenas y los pimientos asados. En este caso he utilizado un molde de 10 centímetros de largo por 5 de ancho por 4,5 centímetros de alto. Sacamos las sardinas marinadas de la bilbaína y las colocamos sobre papel absorbente para que absorban todo el aceite sobrante. Para el montaje de la terrina se cubre el fondo del molde de emplatado rectangular con papel film. Se comienza a rellenar el molde colocando capas de escalivada, empezando por la berenjena, siguiendo con el pimiento y después los lomos de sardina. Se repite el proceso terminando con una capa de pimiento. Entre capa y capa se vierte una cucharada sopera de líquido gelatinado y se sazona la escalivada. Presionamos con cuidado para compactar. Introducimos el molde en la nevera. Mientras, freímos unos minutos las espinas de las sardinas en abundante aceite caliente, hasta que estén crujientes y ligeramente doradas. Una vez hechas, las escurrimos sobre papel absorbente. Desmoldamos con cuidado la terrina escalivada y la colocamos sobre un plato. En esta toma podéis notar las distintas capas de escalivada y de sardinas. Ahora aliñamos con un poco de vinagreta de tomate y avellanas, tanto por encima de la terrina como por alrededor de la terrina. Y para ir acabando, colocamos por encima algunas espinas fritas, bien puestas y bien crujientes. Decoramos con una rama de perejil. Gracias por ver, por comentar y por formar parte de este proyecto. Si quieres ayudarme a seguir cocinando y compartiendo recetas, tu apoyo con el hype es muy bienvenido. Gracias.